Hablando, pues uno siempre vuelve al mismo punto, ¿no? Porque como nos creemos que somos esta persona que está aquí y que somos individuales y todo eso, pues al final lo que importa y las dudas se trata siempre de lo mismo, ¿no? Así que vamos a hacer un análisis de más o menos lo que yo he llegado a entender que es, porque yo esto no lo he vivido, lo quiero dejar claro. Yo creo que la gente tiene que hablar de lo que ha vivido, de lo que sabe, ¿no? Entonces voy a ir diciendo de dónde saco esta información y por qué lo llego a entender así. En parte por lo que vi, claro que sí, de que no hay ninguna persona aquí dentro, esto sí. Y luego cómo se va formando la persona, lo que llamamos la persona, y lo que es y lo que no es, y lo que pasa luego con ella y demás. Entonces, yo tengo una buena amiga que nació con el tercer ojo abierto y que ve muchas cosas y me explicó muchas cosas sobre este proceso también, ¿no? Entonces aquí lo añado como información. En la concepción, ¿no? Suponemos que el momento mismo de la concepción, en el que se genera la vida, según la conocemos o llamamos vida, al cuerpo que empieza a formarse, ¿no? Pues será una fecha muy señalada y muy concreta que ya añadirá mucha cosa, ¿no? Ahí está la genética de los padres, que es, no sé, el 80% de lo que somos, lo sepamos o no, lo traemos ya en la genética, el 80% de nuestras características. Y luego ese día, ese momento en concreto en el que se une y se forma el feto, pues será un momento importantísimo como el de la carta astral, pero como no se sabe y no se analiza y no se estudia y no se ve, pues no se ve. Pero es el momento de la concepción, ¿no? Debe ser una fecha que marque ya mucho ese cuerpo. Después se va generando lo que es el feto, que no es nada más que un trozo del cuerpo de la madre. Hasta los 49 días el feto no es nada más que un trozo del cuerpo de su madre. No tiene una independencia, digamos, de ninguna naturaleza, y solo a partir de que ya se ha formado la pineal y se ha podido desarrollar plenamente la pineal, que es a los 49 días, es cuando la psique, que es una psique que está por ahí en la cuarta, ¿no?, de una persona anterior, que ha estado rodeando a la madre desde el mismo momento de la concepción, ya la elige y la rodea, porque vibra con ese cuerpo, no porque sí. A veces son la misma familia, los mismos ancestros de la familia, y otras veces no, porque vibra con la historia de ese cuerpo y con lo que le va a ese cuerpo, engancha. Entonces esta sí que ya ha elegido a la mamá, ¿no? Y en el 49 días que se ha formado la pineal puede entrar en el cerebro de ese feto que se está empezando a formar, ¿no? Entonces ahí es cuando podemos decir que el feto empieza a cobrar una vida independiente de la madre en cierto sentido, porque la psique es la que aporta movilidad y vida al cuerpo, y es el yo individual que empieza a formarse, ¿no? El bebé evidentemente es muy poco consciente de ello, pero eso ya está en su cerebro, ¿no? Esa psique. ¿Qué es esa psique? Pues ya digo que son las basanas de una persona anterior, que es una contracción de Dios, que es la totalidad y se sabe Dios, y entonces se contrae y se despista, ¿no? Y se cree que es individual y pequeño, ¿no? Es el despiste de Dios, Dios despistado, que es el que dice yo. Entonces ese que dice yo, que se siente como un ser individual, es esa psique, ¿no? Y es lo que entra en el cerebro del feto. Entonces después, lo que suponemos que ya una persona, ¿no?, resulta que todavía no es la persona que conocemos como tal, ¿no? Esa todavía no es Marina, porque luego tienen que pasar 10 meses, prácticamente 10 meses de embarazo, en el que pasan muchas cosas y en el que ese feto está viviendo todo lo que vive la madre, ¿no? Y si la madre pasa hambre, o tiene un trauma, o tiene una depresión, o tiene un shock, pues todo eso le va a marcar a ese feto totalmente. Y lo diseña, y ya lo comenté en un vídeo que comenté sobre la transexualidad, que si la madre está obsesionada con uno de los sexos, que quiere tener una niña o un niño y tal, esto le va a afectar a este feto y va a nacer transexual. O sea, el feto ahí simplemente está viviendo y empapándose de lo que le transmite la madre, ¿no? Entonces esos 9-10 meses también están formando cómo va a ser la persona más. Luego el momento evidente del parto. El momento del parto, que claro, lo analicemos mucho más, se estudia mucho más porque se entiende mucho más. Que si el parto es natural, que si no es natural, que si es con drogas, que si no, que si es un trauma, que si no, que si es peligroso, que si no. Todo lo que pueda pasar ahí, que es tremendo, ¿no? Y en la naturaleza muchas veces pues morían las mujeres y las madres morían ahí y demás.
o los traumas que el propio bebé pueda vivir en ese momento traumático, ¿no?, del nacimiento. Más luego la carta astral que se le marca ahí en concreto, ¿no? Ahí ya, si ya de por sí en la concepción debe tenerla, más en concreto y más se estudia cuando se sabe que es en el momento del nacimiento de la persona, ¿no? Entonces ahí ya tiene su cartita astral, ¿no?, con un montón de características y tal, que todo eso va ¿dónde? Al cuerpo. Todo eso es ¿de qué? Del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo, señores, ¿vale? A lo que se le unió esa psique, ¿no? Bien, entonces son características de ese cuerpo. No es por casualidad que tiene ese cuerpo, de esa manera, de esa forma, no es casual, nada. Todo encaja. De hecho, los signos tienen sus características físicas y todo eso se estudia y demás, ¿no? Bien. Más la genética que digo que es ya el 80% de por sí, pero es que todo al final es la misma cosa, es que todo encaja a la perfección, porque todo es perfecto aquí, señores. Muy complejita la película, pero es perfecta. Entonces después tenemos el temita de dónde ha nacido ese bebé, en qué cultura, en qué época, en qué situación, con qué personas está viviendo, con qué educación está, qué es lo que oye, cuál es el entorno, si tiene hermanos, si no tiene, lo que vive y lo que no vive, ¿no? El lenguaje, el idioma que está escuchando materno, la PNL, por lo tanto, con el idioma que ya le está manipulando su forma de pensar y de entender, etcétera, 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 etcétera. Y luego llega un momento en el que sufre una herida muy grande, ¿no?, que sufrirá 500, pero hay una que es más grande y más potente en la que se le marca lo que llamamos el eneagrama, que es la personalidad. Eso puede ser muy pronto o puede ser más tarde, que tarden 3, 4, 5, 6 años. Pero llega un momento en el que, por mucho que tú quieras proteger al niño, por mucho que tú quieras lo que tú quieras, lo cierto es que el niño es completamente vulnerable y antes o después algo le va a pasar. Y le va a pasar y le va a hacer un daño tremendo, emocional, y va a sentir miedo grande. Entonces ahí se forma la personalidad del niño, ¿no? El eneagrama que llamamos, para ser querido, ser protegido, defenderse, huir de una amenaza, de la muerte, de lo que sea, pues tengo que ser de esta manera y aprende que tiene que ser de esa manera. Ya es una forma más consciente porque estamos hablando de un niño, ¿no? Cuando era el feto es lo mismo, que si la mamá quería una niña y una niña y una niña, el feto tiende a ser niña dentro de lo que pueda hacerlo, ¿no? De una forma natural e inconsciente del cuerpo. Aquí ya va siendo más consciente, simplemente porque ya es un niño, ¿no? Bueno, aún así hay mucha inconsciencia, ¿no? Pensamos, yo soy así porque sí, ¿no? Nos damos cuenta de dónde viene la personalidad que tenemos, ¿no? ¿Qué es el eneagrama? Más luego, vete sumando todo lo que vas viviendo en tu vida, ¿no? Entonces, hay personas que, digamos, que tienen muy poquita evolución en su vida y se anclan ahí ya y prácticamente son eso ya para el resto de lo que les queda y no evolucionan ni un poquito. Y hay otras personas que han venido aquí para evolucionar más en una vida, ¿no? Y les pasan más cosas o más sufrimientos o más aprendizajes o lo que sea. Se da porque todo se da por sí mismo. Ya digo que no hay méritos y que nosotros no hacemos nada. Entonces ya está. Al que le toca evolucionar más en esta vida y vibrar más alto, por así decirlo, de ir hacia la verdad, por así decirlo, que yo lo digo así, los que ya optan por ir hacia la verdad, a base de sufrimiento, pues tendrán una evolución mayor en su vida y otros una evolución menor. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, ¿qué es lo que es la persona que muere? ¿Quién es esa persona que muere? Pues la persona es ese pegote de cosas. No hay una persona definida, en ningún momento la ha habido. En ningún momento, es un pegote de cosas, se le ha sumado esto, y 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 esto. Y le ponemos un nombre de Juanita y la vemos como un individuo Juanita, como una persona, pero la persona no está ahí. Es un conjunto y pegote de cosas. Entonces, en la muerte, ese pegote de cosas, como mayormente es al cuerpo y está en el cuerpo, pues ese cuerpo muere. Ese cuerpo se muere. Por lo tanto, el 90% de lo que era esa persona o el 98% se muere. Igual que se fue gestando, se muere. Igual que lo que nace, muere. Todo lo que nace, muere. Y lo que queda es otra vez esa psique que entró en el feto. Porque es densa. Porque es la contracción de Dios. El Dios despistado es densa. Es la psique, ¿no? Si en esta vida ha tenido una vida de aprender, de aprendizaje y de evolución, esa sí que ya va más ligerita a la cuarta dimensión.
El cuerpo muere y la psique sale del cuerpo y va más ligerita ya a la cuarta dimensión. Ha borrado aquí en el sufrimiento de esta vida o en el aprendizaje de esta vida parte de su ignorancia, parte de sus vasanas de la vida anterior. Y si no ha aprendido nada, o al contrario, se ha puesto 600 pinchos en el hombro, pues ya tiene 40.000 millones de kilos más de vasanas para más vidas de sufrimiento. Esto es lo que hay. Entonces, esa psique va otra vez a la cuarta, pero lo más normal es que como sale del cuerpo, el cuerpo muere y sale del cuerpo y de repente se ve en la cuarta, entiende que soy yo, que es la misma persona que estaba ahí y que ahora estoy en la cuarta y me siento muy bien, ay, qué libertad, ay, qué bien, pero sigue pensando que es esa persona, cuando esa persona ya no existe. Porque no era definida, porque eso murió, ese pegote de cosas murió. Pero es así que se sigue identificando con que yo era Juanita. Si se acuerda, si es que se acuerda. Porque en muchos casos esa memoria se pierde, no se arrastra tanta memoria, ¿no? En la ignorancia se arrastra más memoria, porque la vasanas y la psique es más grande, se hace más gorda cuando hay más ignorancia, claro, está más crecida. Entonces hay más memoria y hay más identificación con los traumas, los apegos, los miedos y tal y cual y cual. Y como ya dije, las personas que recuerdan esas cosas de vidas pasadas y tal, generalmente, bueno, generalmente no siempre, lo que recuerdan son cosas traumáticas. Muertes horribles, apegos, miedos, traumas y toda esa basura, porque es lo que queda ahí, señores, es lo que queda realmente. Entonces se supone que la vida va a base de sufrimiento puliendo esa ignorancia y quitando esas vasanas, y cuando ya sale a la cuarta otra vez, es así que en principio va más ligera. Ha ido quitando ignorancia y va más ligera, ¿no? El siguiente cuerpo irá más ligero, ¿no? Entonces, por eso digo que los que más han sufrido pues han sido los que luego han sido los maestros, ¿no? Que ya ha entrado, es así que en un cuerpo nuevo, en el cuerpo de Ramana o de Magí o de Jesús, y enseguida, ¿no? Ya les quedaba muy poco de identificación, ya les quedaba muy poco de ignorancia. Enseguida cualquier cosita que les ha pasado ahí ya de niños, ¡pum!, han soltado lo último que quedaba, ¿no? Y ya, pues, Dios deja de estar despistado y se sabe Él. Entonces, esto es lo único que pasa. Eso es lo que se llama reencarnar. Entonces, ¿qué tiene eso de reencarnación? Pues, hombre, algo hay, ¿no? Pero poca cosa hay. Entonces, lo que nace muere. Y el sentimiento de yo estoy aquí siempre va a estar, porque es Dios despistado, porque sea aquí, en el aire, en una piedra, el sentimiento de yo soy, yo existo, yo estoy aquí, este sentimiento yo puro, que es el tuyo y el mío, por eso somos el mismo, porque es lo mismo, pues eso siempre va a estar, eso no puede desaparecer. Pero el apego a esa persona, ahí se pierde. Entonces yo entiendo que lo que los maestros llaman segunda muerte, y ya digo que es una opinión mía sobre esto, simplemente. Entiendo que lo que llaman segunda muerte es ya cuando es así que en la cuarta encarna en otro cuerpo, porque como encarna en otra persona completamente diferente que no tiene nada que ver con la anterior, pues ya que de la anterior ya se olvida, porque ya no queda nada de esa anterior, no queda absolutamente nada. Y la desgracia son las personas que recuerdan algo de la vida anterior traumático y lo hacen suyo y lo sufren y tal. Por eso el mundillo de la espiritualidad es lo peor que hay, y lo han dicho los maestros siempre. Entonces supongo que esto generará 400.000 millones de preguntas, pero bueno, si me las ponéis, pues intentaré responderlas. Ya digo que en la medida de lo que yo sepa, porque estos son conclusiones a las que voy llegando con respecto a lo que dicen los maestros, a lo que dice mi amiga, a lo que dice el otro, a lo que yo he vivido y a lo que yo... Yo no puedo asegurar que esto es así, no. Esto es como yo lo veo y lo entiendo, según lo que sé, y intento explicar de dónde saco lo que sé y lo que opino. Así que ahí está, así es como lo puedo explicar lo máximo posible. Un beso, hasta la próxima, chao.